El gobierno del señor Rodríguez Zapatero aprobó por Consejo de Ministros que cada operador de televisión podría pasar de tener un canal a tener 4 canales, un múltiplex completo, al pasarse a digital. Esto se aplicó tanto a los 4 canales analógicos, Mediaset, Antena 3, La Sexta y Prisa, como a los 2 primeros canales digitales, Veo y Net. Todos ellos, al pasar a digital, sumaban 3 canales más a su operador, lo cual en la práctica suponía que había hasta 18 canales de televisión que estaban emitiendo en abierto sin haber sido sometidos a concurso. Todo el mundo quería una tele, ABC, Prisa, El Mundo y tal y cual. Tú has visto que el New York Times quiere una tele, no has visto Le Monde reclamar un canal, no. Les dan a los grupos editoriales una tele que no saben hacer. Tras el proceso de fusión de operadores, cuando Prisa, el operador de Prisa fue absorbido por Mediaset y el operador La Sexta fue absorbido por Antena 3, creando A3 Media, ambos entendieron que ahora tenían derecho a operar 8 canales cada uno. Mediaset formó entonces la famosa familia de canales de Mediaset. ¡4! ¿Qué hay, familia? Bienvenido a tu casa. Telecinco como canal comercial, 4 como canal progresista, Boing como canal para niños dedicado a emitir series infantiles, Factoría de Ficción dedicado a series de ficción, las 7 más a telenovelas, Hola. Divinity centrado en crónica social y Energy para un público más masculino. 7. Qué alegría verte de nuevo. Por fin en casa. Veo que el peque aprende rápido. Comienza el juego. Bien, prepárate. En el fondo, gran parte de estos canales se dedicaban a hacer reemisión de contenidos de Telecinco, pero pudiendo multiplicar la facturación publicitaria por 8. Mediaset fue el único operador que llegó a cubrir los 8 canales de sus 2 múltiplex. Por su parte, el operador A3 Media se dividió en Antena 3 como televisión comercial, La Sexta como televisión progresista, Neox como su canal infantil, Nova como reemisor de contenidos, Nitro para emisiones de competición, Explora para emitir documentales y La Sexta 3 para reemitir contenidos de La Sexta. Y aún hubiera tenido derecho a desarrollar un 8º canal, aunque no le diera tiempo. El problema era que la ley decía que para que empezara a emitir un canal de televisión en abierto tenía que sacarse a concurso y tenían que poder presentarse todas las empresas que quisieran ser operadores de televisión, y no se había hecho. Esos 11 canales se los adjudicaron a dedo, sin concurso, Zapatero, que fue la mayor chapuza que la vida hizo nadie en la historia de los medios de comunicación. Claro, porque pactaron con el gobierno y el gobierno adjudicó a dedo. Yo fui a ver al ministro, le dije, eso es una barbaridad, esos lo van a tirar abajo. Quien reventó ese status quo fue un grupo de abogados, a través de una sociedad llamada Infraestructuras y Gestión 2002, que presentaron una demanda al Tribunal Supremo contra aquella adjudicación de canales de televisión en abierto a todos los operadores sin haber pasado por concurso. El objetivo de estos abogados era claramente ganar dinero, como demuestra el hecho de que presentaron la demanda en 2 fases. Primero una demanda para cerrar 9 canales, dejando aparcados los otros 8, y tener así algo con lo que negociar. El Tribunal Supremo dio la razón y ordenó al gobierno Rajoy a que cerrara 9 canales de televisión. Esto suponía que Veo y Net perdían 2 de los canales que estaban dedicándose a arrendar a multinacionales, a major y teletiendas, pero que Mediaset tenía que renunciar a 2 y que A3 Media tenía que renunciar a 3. Con lo cual se quedaba Mediaset con 6 y A3 Media con 4. Los directivos de A3 Media y Mediaset trataron de convencer al gobierno de que hiciera algún apaño legal, alguna modificación de ley para salvar todos sus canales. Algo parecido a lo que había hecho el gobierno Zapatero en el año 2005, cuando modificó la ley para poder corregir la ley del Supremo que obligaba a la cadena SER a renunciar a tener a la vez una serie de emisoras onda media y una serie de emisoras por frecuencia modulada. En esta ocasión, ni el presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, ni su ministro de Industria, que era el ministerio del que dependía todo esto, que era don José Manuel Soria, quisieron modificar ley alguna. Ejecutaron la ley y ordenaron a A3 Media y a Mediaset a que cerraran 2 canales y el otro 3. Cosa que tuvieron que hacer en el año 2014. El Ministerio de Industria ha ordenado el cierre de 9 canales de TDT. Van a tener que desaparecer antes del 6 de mayo. Porque el día 6 van a cerrar 9 canales de televisión. La cosa es que el PSOE, cuando dio las concesiones, cometió un error jurídico
y ahora el PP cierra sin intentar buscar una solución para la gente que ha invertido la pasta y que se ha gastado la leña. En fin, es una más y solo queríamos humildemente unirnos a las muchas protestas que hay. Para que lo entendáis, el gobierno anterior la cagó y este no ha sabido remediarlo. Es lo que en política se conoce como el efecto Fast and the Furious. Llevan 6 entregas intentando arreglar la primera película. Hay un tema que no quería dejar de recordar, que es que yo reté el martes pasado a Mediaset a que hiciera un anuncio que nos hiciera llorar aún más que el de A3 Media sobre el cierre de sus canales. El gobierno nos obliga a cerrar. Explora, Nitro y La Sexta 3. 3 canales líderes que han puesto acción en tu vida. He descubierto que Mediaset no tiene límites, porque han hecho efectivamente un spot sobre el cierre de sus 2 canales, han recuperado aquella familia de animación que usan desde el año 2010 para felicitar el año nuevo, que cada miembro de la familia de animación es un canal, entonces han hecho un spot en el que sea la familia, llega un coche a toda velocidad, que se supone que es el gobierno o el Supremo, y atropella a 2. Salen ahí toda la familia tristona y yo diciendo que los de A3 Media me parecían demasiado melodramáticos. La batalla por el spot drama la ha ganado Mediaset por goleada. Pues yo no quiero ser aguafiestas, pero sí hay que subrayar que a pesar de esos tickers que meten en pantalla y de lo que dicen, no es el gobierno quien les cierra una sentencia del Tribunal Supremo. Como los abogados de Infraestructuras y Gestión 2002 tenían además el recurso para poder cerrar los otros 8 canales que estaban en la cuerda floja, a A3 Media y a Mediaset no les quedó otra que sentarse a negociar con los abogados para que retiraran aquella demanda a base de comprarles. Hubo una sentencia anulando 9, la ejecutamos y quedaron 15. Y había otra sentencia pendiente sobre otros 8, y hubiesen pasado de 15 a 7. Y lo que ocurrió fue que llegaron a un acuerdo extrajudicial las dueñas y quienes habían denunciado, y por una módica cuantía que figura en escritura pública, entonces se retiró. No, eran unos señores de Vitoria que lo único que pretendían era sacar dinero. Y, exclusivamente lo que quisieron hacer es ponernos en dificultades para conseguir una indemnización nuestra para que les dejásemos en paz. Y eso fue lo que hicimos. Ratas de archivo, ¿no? que escudriñan todo y de repente ven la oportunidad porque ven un fallo en la ley. Pero la pérdida de las licencias no fue por esa sentencia, la de los canales. ¿eh? La pérdida de los canales se debió fundamentalmente al dividendo digital, ¿no? La reducción del espectro. Entiéndeme la expresión, eran cazarrecompensas. Ahí hubo un acuerdo que está protegido por cláusulas confidenciales, con lo cual no puedo entrar en mucho detalle. Hubo un acuerdo antes de la segunda ejecución. La millonaria cantidad que se les pagó para que retiraran la demanda y así no se cerraran más canales fue pagada por A3 Media, por Mediaset, pero sobre todo por la Caixa del señor Isidro Fainé, a través de Abertis, que era el que controlaba Cellnex, cuyo negocio dependía en gran medida del número de canales de televisión que hubiera en España. Lo pagó Cellnex, que es lo que no sabe la gente, Cellnex, que es Abertis y Telecinco y Antena 3, pero el que más pagó fue Abertis, que abonó porque cobra cada 5 millones al año por canal y si pierde esos 11 canales, pierde 55 millones al año, pero el que más pierde es Cellnex, y eso es una barbaridad y eso es yo creo que es ilegal. Desde el Partido Popular, muchos atribuyeron a que en aquella etapa política, tanto A3 Media como Mediaset tuvieran multitud de programas que se centraban en hablar todos los días de la corrupción del Partido Popular, era la venganza del duopolio por el cierre de aquellos canales. La corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, nos ha hecho daño. Cuando el ministro señor Soria tuvo que dimitir como ministro de Industria porque se descubrió que, aunque no era ilegal, pero sí tenía unas sociedades en paraísos fiscales para pagar menos impuestos y tuvo que dimitir por aquello, hasta el diario La Razón, que es un diario de derechas, pero cuyos dueños eran también accionistas de A3 Media, pues se interpretó que también eso podía ser una venganza contra el ministro. Demostrarle al ministro Soria que es un mentiroso, un caradura y un mentiroso. Un mentiroso. Pero mentir
creo que es decir algo diferente a la realidad, pero con intención de engañar. Yo eso no lo he hecho. Claro, tú cuando eres técnico comercial del Estado, un tipo brillante como él, ¿cómo no te vas a acordar de una sociedad que has firmado en un sitio como Panamá? Y ya el escándalo de Maruenda no voy a entrar a explicarlo porque tiene otros orígenes que no tienen nada que ver con las verdaderas razones. Bueno, pues cuando lo cuentas te callas, pero no le pues me callo, claro. No hay que olvidarse que el señor Soria era el ministro de las concesiones de la televisión y que tuvo un serio rifirrafe, dicho sea de paso, defendiendo el interés general y no el particular de algún Ahora nos hemos enterado. No obstante, para compensar el cierre de aquellos 9 canales, el gobierno del señor Rajoy anunció que convocaría un concurso para operadores de televisión en abierto en el año 2015, año electoral, por cierto. Para quedarse con esos 6 canales de televisión se presentaron hasta 12 candidatos. Es la vez que más grupos se han presentado en un concurso para canales de televisión en España. ¿Quiénes eran estos 12 candidatos? En primera instancia, lógicamente, A3 Media y Mediaset, la productora Sequoia, una productora que hasta ese momento se había dedicado a producir contenidos para otros operadores, pero no había aspirado a ser operador propio. Y Sequoia, lo único que yo sé de Sequoia es que estuvo Miguel Ángel Rodríguez. Ahora eso y nada, solo falta Uruaga. El club de fútbol Real Madrid, que presidía don Florentino Pérez. Se encontró un país, como le digo, que nos iban a echar del euro, que nos iban a rescatar. Ha hecho lo que tenía que hacer. Estamos en un momento completamente distinto al de hace 2 años, donde la percepción es buena. ¿A usted le ha parecido bien, por ejemplo, la reforma laboral que hizo Mariano Rajoy? Yo creo que sí. ¿Sí? Vamos, a mí, a los europeos y a todo el mundo le ha parecido. La Iglesia Católica, que hasta ese momento había emitido su canal de televisión 13TV a través del operador de otro, de Veo, y ahora quería ya ser operador propio. Don Blas Herrero, que había perdido en el año 2005 y ahora lo quería volver a intentar. El Grupo Vocento, cuyo operador NET había perdido 2 de sus señales en el cierre del año anterior, pues ahora quería recuperar 1. El Grupo Prisa, que había vendido su operador en su momento a Mediaset, pero ahora quería aspirar a volver a la televisión con un canal en abierto. La cadena de grandes almacenes, el Corte Inglés, cuyo presidente en aquel momento era don Dimas Jimeno, que también quiso aspirar a tener un canal de televisión que emitiera en abierto. Capelu y el canal Alfa, que eran 2 empresas que emitían televisiones locales en distintos puntos de España. En el caso de Capelu, el canal Boom, y en el caso de Alfa, pues programación que podría catalogarse como religiosa. Y Primavera Córdoba, que era un canal islámico. La primera criba que hizo el gobierno Rajoy dejó fuera a Alfa, a Capelu y a Primavera Córdoba, con lo cual quedaban 9 candidatos para 6 canales. Había 3 que se iban a quedar fuera. Durante todos los meses que se produjo este proceso, hubo varios episodios tensos. El diario ABC, que pertenecía a Vocento, es decir, uno de los candidatos, hizo una campaña contra A3 Media, insistiendo en que A3 Media era un grupo enemigo del gobierno del Partido Popular, enemigo del señor Rajoy, como acreditaba que en la programación de La Sexta estuviera dedicado todo el santo día, según palabras del señor Rubido, a atacar al gobierno Rajoy. Que evidentemente en ningún país de Europa, ha habido televisiones que hayan programado programas por la mañana, por la tarde y por la noche contra el gobierno de turno. En ninguna. El director de La Razón, el señor Maruenda, del grupo A3 Media, acusó abiertamente al diario de Vocento de estar haciendo eso para perjudicar a A3 Media y beneficiar a Vocento en ese concurso. Entonces a mí me hace mucha gracia todo este debate, ¿no? Cuando lo que hay es debates económicos e intereses de grupo, ¿vale? Ahora hay unos canales de televisión que van a salir a concurso y cada grupo se presenta para tenerlo. Otro episodio polémico es que en ese año Mediaset relevó de su puesto al presentador don Jesús Cintora, considerado uno de los más agresivos y hostiles contra el Partido Popular. Y el señor Cintora dio a entender en una entrevista que su cese podía haber sido para beneficiar las opciones de Mediaset en aquel concurso, algo que niega la cúpula de Mediaset. ¿Tú crees que las televisiones garantizan la libertad de expresión en este contexto? A mí me parece que evidentemente no debiera ocurrir que en un año electoral se abra un concurso para adjudicar 6 canales de televisión. No debiera ocurrir. Y es imprescindible que el concurso de 6 canales se haga en año electoral. Finalmente, los ganadores de los 6 canales que se adjudicaban en aquel concurso fueron Mediaset, que recuperaba así uno de los canales perdidos y se quedaba con 7, lo usaría para emitir la señal de BMAT. .es BMAT. A3 Media,
que recuperaba así uno de los 3 que había perdido, que sería para A3 Series, que sería el nuevo canal que creo. Dolby Digital Plus, con contenido exclusivo y mucho más. Soy de A3 Series. Sintonízalo ya en tu televisor HD. Otro sería para la Iglesia, con lo cual 13TV pasaba a ser operador propio, lo cual podía ser esperable si se entendía que era probablemente el canal editorialmente más afín al gobierno Rajoy. Vamos, es de locos, es de descerebrados intentar descabalgar ahora al que sigue siendo primer ministro, presidente del gobierno y candidato. Una cosa es que vamos a decir que ahora ya de locos. Esa idea de Rajoy como vago es falso. La idea de que es un tipo antipático es falsa. Muy simpático. Es muy simpático en el trato personal. Otro para Secuoya, con el que crearía el canal TEN, el grupo Kiss de Don Blas Herrero, que lograba así por fin tener un canal de televisión con el que crearía el canal de Kiss, y el Real Madrid Televisión, que se convertía así en el primer equipo de fútbol que tenía un canal de televisión que podría emitir en todo el ámbito nacional en abierto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy es un día emocionante para el Real Madrid y para todo el madridismo. Real Madrid Televisión inicia en estos momentos su emisión en abierto. Por tanto, los perdedores serán el Corte Inglés, el Grupo Vocento y el Grupo Prisa. Lo que hicieron fue igualar una posición de las dos grandes cadenas con las que nadie quiere ningún lío, o por lo menos no lo querían hasta ese momento, sobre la asimetría que había creado la sentencia del Supremo anterior. Entonces lo que hicieron claramente iban a hacer, todo el mundo sabía, era arreglar esa asimetría. Y de hecho la arreglaron. Y luego a partir de ahí quedaron canales terceros para otorgar. No nos lo dieron, nunca lo hemos achacado ni a motivos políticos ni ninguna otra cosa. Nosotros no queríamos ningún canal. Lo que sí queríamos era que Paramount pudiera seguir operando su Paramount Channel, que tenía muy buen resultado y sigue teniendo muy buen resultado para ellos. En caso de que, y estaba en contingencia, pudiéramos llegar a perder el segundo canal que ellos operaban. Ustedes no se presentan ni siquiera. No, porque sabíamos que no nos iban a dar. O sea, no. Así de sencillo. El concurso del año 2015 dejaba una serie de dudas, porque el sector de la televisión pasaba de estar formado por 2 operadores a estar formado por 6 operadores, o si contamos a NET y a Veo, por 8 operadores. 8 operadores en el cual hay 2 que tienen 7 canales y otro 5, y luego otros 6 operadores que tienen 1 cada uno, y que difícilmente podrán tener una audiencia que sea superior a entre un 1 y un 5% de la audiencia total. Algo que los anunciantes, la publicidad, va a tener muy en cuenta a la hora de decidir en qué ventanilla deja su publicidad. Con lo cual la pregunta es obvia. ¿Pueden sobrevivir a largo plazo los canales TEN de Secuoya, de Kiss del señor Herrero, 13TV de la Iglesia y Real Madrid Televisión, cuando difícilmente podrán competir en audiencia y sobre todo publicitariamente con los otros dos? Es una locura el haberse metido en el mundo de la televisión esos operadores de la TDT, porque nunca van a conseguir la rentabilidad de sus operaciones, porque no hay mercado suficiente para ello, ni en España ni en Europa. O sea, es la obsesión de tener una televisión, la obsesión de poseer una televisión les ha llevado a hacer eso que, a mi juicio, está totalmente equivocado. Usted tómese la molestia de ver las cuotas de audiencia y sobre todo la cuota de mercado de publicidad en todos los principales países europeos y constatará que la televisión comercial, la que vende publicidad, en Europa es siempre una cuestión de 2. La pasta se concentra siempre en los 2 principales operadores. En Francia, en el Reino Unido, en Alemania. ¿Qué le parece que en el último concurso entran de repente nuevos operadores de televisión como Real Madrid, XFM, Secuoya? Lágrimas de sangre. Pregúntele a esta gente si están contentos de haber metido dinero en esto. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Esta gente pretende que se le reconozca una reserva a la publicidad. La publicidad va donde quieren los que se la gastan. Que ellos se creen que no sobreviven y nosotros ya hemos equilibrado económicamente, porque han hecho un duopolio que es una verdadera vergüenza. El 55% de la audiencia y el 95% de la publicidad. Y la otra duda que quedaba es si se estaban cumpliendo las condiciones del concurso, porque el concurso establecía que se tenía que emitir programación propia y era un hecho que muchos de esos canales iban a acabar limitándose a alquilar sus señales a grandes empresas multinacionales. Ni TEN ni DX se mostraron ni en crear unos servicios informativos.
en el caso de DX, ha acabado alquilando gran parte de su programación a Discovery. Pero la realidad es que se ha concedido licencias a 3 Media, que lo que hace es redifundir contenidos, se ha concedido licencias a Mediaset, que lo que hace es redistribuir contenidos, se ha concedido una licencia a Blas Herrero, con un pliego que hay que estudiar lo que él había prometido hacer, y lo único que tiene son enlatados y no tiene personal. Enlatados quiero decir, compra de producciones baratas americanas y demás, pero no tiene personal. Pero ahí estaba comprometido a hacer unos informativos, a hacer unos programas. Se ha concedido a una productora como Sequoia, que lo que tiene es lo mismo. Las cadenas han servido para que entren por la puerta de atrás las multinacionales. Es decir, ahora el panorama de la TDT son cadenas de las majors y asimilado. En el caso de Blas Herrero tiene Discovery. Lo que quiero decir es que si Discovery quiere una cadena, debería ser posible, como Warner o como tal, o como Disney, porque se presentaran a los concursos. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para arrendar y recibir, de hecho, de un bien público escaso, unos ingresos no por la gestión, no por tu gestión de ese canal, sino porque te lo paga un tercero. Si se analiza qué tipo de contrato tenemos nosotros con Discovery, está luego muy lejos de un arrendamiento. El otro punto polémico, en el que existieron algunas figuras, como don Juan Luis Cebrián del Grupo Prisa o don Jaume Roures de Mediapro, era que el concurso establecía que un operador de televisión tenía que comprometerse a emitir contenidos plurales. Entonces se ponía en duda que una entidad como la Iglesia Católica o una entidad como el Real Madrid pudieran emitir algo plural si por su propia condición ya serían parte de un segmento y no de un todo. Digo, el gobierno señala que el pluralismo es uno de los motivos por los que se decide hacer esta concesión. Y sin embargo, por las noticias de prensa, sabemos que lo que se trata es de reforzar el duopolio existente, desde luego no fomentar el pluralismo, garantizar a la Iglesia Católica la situación que tiene, y no se habla de otras confesiones, y garantizar a un equipo de fútbol sus aspiraciones, y no se habla de otros equipos de fútbol. O sea que verdaderamente creemos que el pluralismo está muy perjudicado. ¿Quién lo hace? El canal del Real Madrid. El canal del Real Madrid le dan la frecuencia en alta definición que estaba reservada para los que tenían una propuesta pluralista. El Madrid puede ser todo lo que quieras, pero el canal del Madrid pluralista no puede ser por definición, porque solo quiere hablar del Real Madrid, cosa que me parece muy ilícita y tal cual, pero no cumple la principal condición, no es un canal pluralista. Bueno, hay un operador que es el Real Madrid Televisión, que está haciendo televisión. A uno le gustará más o le gustará menos, pero tiene unos estudios, tiene un personal y genera contenidos y fabrica contenidos. Y se ha concedido un canal a 13 Televisión que puedes subir arriba ahora y puedes ver a 100 y pico personas trabajando y fabricando contenidos. Y a mí me parece fenomenal que el señor Roures tenga sus negocios y tenga sus cosas y otras cosas que no te puedo decir. El señor Cebrián y el señor Roures no pueden ser muy críticos con nada, porque el señor Cebrián le dieron la única televisión de pago en España a dedo en el gobierno de Felipe González, y al señor Roures le dieron una cadena de televisión a partir de ensamblaje de un montón de restos, de retales, de espectro radioeléctrico para montar La Sexta, a él y a otros socios. Muy críticos con una forma en la que se haga un concurso, me da la impresión de que no pueden estar. Quedaría por tanto una duda al respecto. Si la crisis del año 2008-2009 se tradujo en el cierre de dos operadores, del operador Sogecable 4 y del operador La Sexta, quedaría duda si la crisis económica que podemos esperar en 2020-2021 se llevará por delante a todos los operadores de televisión que viven más allá del duopolio.